Bueno, pues tenemos una sintonía de esas que apacigua, ¿no? Es un poquito como una tacita de agua de toronjil o algo así, algo que te calma, que te dice, bueno, vamos a pararnos un poquito en el día, vamos a dejar, pues, digamos que, pues se puede decir que cierta, entre comillas, ira que tenemos de todo lo que está sucediendo, vienen bombardeando un montón de cosas que de por sí ya vienen con una carga ideológica de un lado y de otro, y llega un momento y dices tú, mira muchachos, hay otras cositas, vamos a hablar de papas de gofio, o mejor, hablemos de la cultura de nuestro pueblo canario. Y para eso tenemos desde hace muchísimos años, tantos casi como esta radio, a un hombre, a un amusnay, a un hombre sabio, que lo más grande que se le puede decir es que comparta, oiga, lo que sabe. Y eso lo hace muy bien don Isidro Cedrés. Muy buenas tardes, ¿eh? Hola, buenas tardes, tocayo. Gracias por los piropos, ¿eh? Oiga, son piropos que creo yo que merecidos, entre otras cosas, porque la primera carta de presentación que tuvo Isidro desde que llegó aquí a esta casa la mañana de los sábados conmigo y previamente con el programa de turismo, pues en aquel momento un turismo alternativo, un turismo que estaba en fase inicial, y fíjense ustedes todas las cosas buenas que se hablaron en aquel momento, algunas Sí, de las cuales se han llevado a cabo y otras lamentablemente que quedaron en el en tintero, sí. las intenciones buenas de ustedes, pero que bueno, lamentablemente después ya se llevaron por otros lares, ¿no? Pero bueno, eso fue, decir, oye, yo estoy aquí para colaborar, lo que yo pueda hacer, yo pongo el oído con los mayores, y ahora, como dice Isidro, los mayores somos nosotros. Sí, cambio generacional que se llama, sí, señor. Bueno, hoy con Isidro Cedrés quedamos el otro día de hablar un poquito a tenor del tema de nuestros pues guanches, aunque hay varios temas que también son de actualidad y que él me dijo a mí que quería destacar en el día de hoy. Yo por aquí tengo, que ya se lo dije a él, clasificación de los restos de la lengua guanche según su grado de integración en español, clasificación que la hace don Marcial Morera del Instituto Universitario de Lingüística Andrés Bello y de la Universidad de La Laguna, profesor que fue mío de la pues Facultad de Filología, de la carrera, ¿no? Y entonces, pues claro, destacar, de leerlo, y hoy se lo paso también a Isidro, ¿no? Pero tú nos querías decir algunas noticias. Una de ellas tiene que ver con el Parque Nacional del Teide, que el otro día quedó en el tinto, y yo digo, oye, ¿cómo, Isidro, cómo es eso? Explícame. Bueno, Sí, vuelve la... ¿Te acuerdas que estuvimos hablando del Parque Nacional del Teide y de aquella polémica historia de que querían cobrar, que cómo lo iban a sí, hacer cierto, sí. y todo esto, ¿no? Yo soy amigo de que si hay que mejorar el sistema ahí arriba, que hay que lo necesita. Además, el lunes salió en el periódico local que el Cabildo dice que sí, que tras décadas de estar haciendo las cosas mal ahí arriba, además cargan casi todas las culpas a unos comienzos, años 60 y para acá y para allá, hablan incluso de la época, obviamente, en que aquellos pinos y las barbacoas que estaban en los Roques de García, pero parece que se quitan un poquito la responsabilidad de que llevan ya un tiempo ya a cargo del Parque Nacional del Teide, puesto que se nos pasaron se nos transfirieron, por así decirlo, los derechos y por lo tanto las responsabilidades. La cantidad ingente de personas que visitan el parque y que obviamente hay que reglamentar todo eso. Eso es algo que todo el que tiene un mínimo de oído que pasa por arriba se da cuenta. O sea que parece que quieren hacer algo. Y al final se me va todo en la noticia como con la intención de que sí, que hay que crear unos aparcamientos y un control alternativo para acá y para allá. Y la palabra de cobrar es la que vuelve a salir otra vez a palestra. Y bueno, te repito lo que hicimos la vez anterior, si en la información necesaria no somos quien para estar dando opiniones, porque eso ya se encarga todo el mundo de saber de todo sin saber de nada. Que es una Y estupidez, y lo bueno, sí. único es que quedó en el aire la bomba aquella de que querían ponerlo en manos de una empresa privada. Ujú. Y yo soy de la absoluta opinión que si hay que cobrar ahí arriba para que mejore, para que el lugar ingrese su propio dinero, porque lo estamos pagando los contribuyentes, ¿no? Mientras que en cualquier otro sitio, sí, tú vas a Lanzarote, vas a Timanfaya y pagas, vas a cualquier otro sitio del mundo y pagas la parte correspondiente de los gastos. Pero eso se queda en una administración pública y transparente, Sí. que sería lo más hermoso y bonito. Lo malo es que aquí existe la mala costumbre de privatizar, y te vuelvo a decir, no sé lo que van a hacer, y por lo tanto, como no sé lo que van a hacer y no lo han hecho todavía, lo de estar criticando de antemano
el capitán, como es, a priori no servimos para eso. Sí, no. Entonces yo me remonto Somos al gente pasado. seria, somos gente seria, oiga. No, como tiene que ser, o sea, ya está bien de profetas por ahí que sin tener Sí. una mínima idea de lo que está sucediendo, ya empiezan a largar por la boca y ya sobra gente de esa como para que nosotros nos unamos a ese ejército, ¿no? Sin Sí. embargo, vamos a tirar del pasado, Isidro. Venga. En el año de 1863 sale a nivel nacional español, quiero decir, y te digo esto porque sin ninguna guasa, porque entre mis más allegados más cercanos, cuando hablamos de nacional hablamos de la nación canaria, ¿sabes? Ujú. Que no existe desde el punto de vista político porque seguimos siendo eh, zona ultraperiférica. Eso le hizo mucha gracia y además tomó nota un taxista de origen portugués que conocí en Londres estando de vacaciones. Y dice, ¿cómo dice qué? Digo que no soy... porque me dijo, ¿usted es español? Digo, yo soy canario, pero los canarios son españoles. Digo, bueno, vamos a ver por parte, yo tengo un carnet de identidad, digo, porque tengo la obligación de tenerlo, digo, pero yo me siento de lo que soy canario, y Canarias es una colonia española, lo que pasa es que la palabra colonia ya no se utiliza porque somos una zona ultraperiférica. Largó una carcajada que el hombre dice, ¿cómo? Digo, zona ultraperiférica, dice, es increíble, dice, las mañas que el colonialismo sigue teniendo, dice, y yo soy de origen portugués y sé de lo que estoy hablando, dice, para poder seguir manteniendo esas colonias, aunque sea con otro nombre, ¿no? Por lo tanto, volvemos a eso. Ley Nacional del Estado Español del 24 de diciembre de 1863. Contempla la venta en subasta de todos aquellos montes improductivos que estuvieran desprovistos de árboles. ¿Eh? O sea, una forma de vender el terreno a quien tiene las tierras, así de sencillo, ¿no? Sí. Y se hicieron, de hecho, en esa época se hicieron grandes fortunas con extensiones tremendas de terreno, y de hecho me recuerda mucho la poesía y la canción aquella eh, ¿Cuál era? de agricultores de Jaén, de la Viña, ¿te acuerdas? La Ah, tengo por ahí, habrá que sí, ponerla un día. sí. Pues tras 33 años de vigencia y sin aplicación aquí en esta tierra, se hizo allá en la península ibérica, pero, o sea, en la parte española de la península ibérica, porque cada vez que íbamos peninsulares siempre me acuerdo de que los otros son portugueses. El gobierno central de repente quiso ponerla en práctica en diciembre de 1896 aquí en Tenerife. Sí. Se publica en el Boletín Oficial del Estado y se crea una alarma en la isla, y sobre todo en La Orotava, que casualmente 2 años antes, en 1894, La Orotava había registrado todos los terrenos de la cumbre, o la mayor parte, como dijimos, del 72,4% de lo que es el Parque Nacional del Teide está bajo La Ujú. Orotava, y obviamente La Orotava en este caso es la que más Bueno, se preocupa, ¿no? lo cual produjo, hay que recordar, un contencioso entre los realejos, por ejemplo, que tuvo juicio y al Sí, final sí, sí. fue el fallo a favor de la Orotava, pero que en cualquier caso también hay otros municipios que también tienen pertenencia en el Parque Nacional del Teide, ¿no? Hombre, mira una cosa, yo ahí sí te puedo decir que geográficamente hablando, tú tiras por los Realejos para arriba y te metes en las cañadas más cerca de la posición del Teide que lo hace la Sí, Orotava. sí, claro. La Ujú. Orotava tiene el 72,4%, los Realejos el 0,4%, y no te lo pierdas, y Code los Vinos, que tiene el Teide justo encima, tiene apenas el 6,6, o sea que fue una historia burocrática y punto. Llevaba aquello un montón de tiempo sin registrar y alguien se dio cuenta y lo Sí, cogió, y en este caso fue la Orotava. El principal tema que esgrimió la sí. Orotava Ujú. para cortar ese rollo de poner el Parque Nacional, lo que es Parque Nacional hoy en día, que entonces no lo era, en venta, fue el aprovechamiento vecinal desde épocas prehistóricas. Sí, Bueno, pues obviamente aquello se impidió. menos mal. Eh, Si no varios diputados. hubiese estado hablando de un coto de casa, ya de por sí en parte lo Bueno, es, ya pero de por sí la Orotava lo convirtió en coto de casa en su momento, puesto que la introducción de muflones. los muflones y demás ahí arriba tuvo que ver con una serie de señoritos en posesión de rifles de caza. O sea que aquí lo que se usa es la escopeta por aquello del conejo, ¿no? Sí. Eh, Fue una serie de representantes municipales de la villa, con ayuda de varios diputados insulares en Madrid, lograron impedir que las cañadas y el Teide pasara a manos privadas,
a finales eso del siglo XIX. Hablando de bibliografía, don Tomás Méndez Pérez, escritor e investigador, escribe el libro Antecedentes históricos del Teide y las Cañadas, ese intento de administración del Estado de vender el Teide. Esa publicación, ese libro existe, y por lo tanto, para quien quiera meterse un poco más en el asunto, pues que tire de este hombre, ¿no? Muy bien, bueno, en cualquier caso estamos hablando de por encima de pertenencias, de temas legales, el Parque Nacional del Teide, un parque considerado importante por a nivel mundial por ese organismo de la UNESCO, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, pues es lugar de todos, y lo que no queremos nosotros es que se convierta ese parque en lo que pues ha sido los aparcamientos del hospital universitario. Es decir, el que tú no cojas y tengas un negocio paralelo con una empresa privada. Yo creo que tenemos los canarios, y especialmente aquí en Tenerife, el Cabildo Insular, personal suficiente como para hacerse cargo de todo. Es decir, de la ubicación de los vehículos que se queden allí, de todas las cosas, y que ese dinero revierta ¿en qué? En la flora y la fauna del parque, en la parte geológica, en el estudio, el que los científicos puedan acceder, no sé, tantas cosas que hay ahí por medio. Hay un departamento de medio ambiente, ¿no? Sí, exacto. Y lo que pasa es que yo me pongo a temblar porque justo no mucho tiempo después de que medio ambiente a nivel español se lo pasa a medio ambiente a nivel cabildo, fue cuando le metieron a esa pista de las Mercedes ese piche y ese cemento, y se cargaron un paraje natural de la forma más abusiva para que una empresa privada pudiera hacer su negocio. O sea, a mí me ponen los pelos de punta. Todo lo que se trata de políticos viendo negocio me ponen los pelos de punta, y tengo el deber y el derecho de decirlo, porque por lo menos hasta ahora siempre ha sido así. La prueba está de que a raíz de este momento y de este parón económico que hay en el país, la única solución que se le ocurre a la gente es meternos un montón de turistas a Baleares y Canarias, que somos en este caso los conejillos de India del Estado español, porque la presión de hoteleros es enorme, la presión también por grandes turoperadores y propietarios de aviones como es la tuya alemana es tremenda también, y seremos los primeros en hacer que los guiris no vuelvan. Que de acuerdo que hay un montón de gente que depende de esa industria, pero esa industria puede volver a meternos otra vez en la boca del lobo. Sí. Y por el solo hecho de que aquellas industrias que se cargaron intencionadamente una serie de señores que han vivido maravillosamente bien de las importaciones y de todo su beneficio, pues nos han quitado, ya lo hemos hablado antes, la industria primaria, esa agricultura, esa pesca canaria que ya ni existe, y otro montón de aspectos lamentablemente, mira, en la experiencia que he tenido yo durante tantos años, como sabes, en el Cabildo, siendo monitor de lengua inglesa y lengua española y creación literaria, esa era las clases que yo impartía, especialmente en la Orotava y también aquí en el centro de Los Realejos, y es que empezaron a meter una empresa en aquella época. Esta es otra, pues ahora digamos que otro gobierno, pero en aquel gobierno empezaron a meter empresas subsidiarias que empezaron a quitarle protagonismo y dinero, oiga, a los monitores, y que también agravaron un poquito más a la gente mayor, que eso era impensable, que la gente mayor pusiese dinero para... Y la verdad que era una cosa que ha sido, sinceramente, durante muchos años una de las peores momentos de la política de Coalición Canaria, en ese momento, que era la que estaba gobernando con el PSOE, que si no me equivoco, de todo lo que es decir la democracia. Coalición Canaria gobernó siempre con quien quiera que le echara una mano, fuera el PSOE, fuera el PP, fuera quien fuera. Pero te digo en ese sentido que me quedó pues mucha pena eso, ver cómo incluso en último momento, donde ni siquiera le hicieron la opción, digamos, el Ricardo, que era el director general de Cultura, de despedir ese momento a los mayores en los centros sociales del Cabildo de la Orotava, de Los Realejos, y cómo les hicieron hasta pagar dinero al final. Era una cosa que era, dantesca, la verdad, dantesca, no sé. Isidro, el lago aquí en el Puerto de la Cruz, ese lago
famoso que lleva años que se abre, que se cierran los negocios que están ahí, Sí. que al final se volvió a abrir, pero yo recuerdo que lo que se formó fue una especie de sociedad en la que los socios eran políticos locales, Playa Jardín y la explotación de negocios, la misma historia, se crea una empresa, pero ¿quiénes están detrás de la empresa? Se creó la cafetería aquí del Parque de Taoro, la que tiene esa gran vista ahí arriba, y vuelves a mirar quién está detrás, fulano y mengano, que están o sea, es una forma adicional de montarse el negocio, o sea, no hay ningún, bueno, es un coto abierto de casa que se montaron hasta el punto, ten en cuenta que vivimos en un país donde los políticos son ellos los que se ponen el sueldo ellos mismos, o sea Bueno, pues como eso sería redundar en lo mismo y seguiríamos hablando pues de tantos desencuentros que lamentablemente de un existieron, cáncer existen social que padecemos. y existirán, esperemos en menor medida en cualquier caso, porque está en nosotros, el pueblo, el que haga que eso no sea factible. A mí me duele cada vez que voy al hospital. Yo afortunadamente siempre intento buscar un huequito y casi siempre lo encuentro, pero me duele un montón tener que pagar dinero sabiendo que ese dinero va a ir a los bolsillos de unas personas que, bueno, ganaron esa opción, tienen esa cantidad de años para poderle hacer y revalorizar la obra que hicieron allí, y que ese dinero no va a entrar al hospital universitario para pues hacer que la gente se investigue más, para que los chicos jóvenes que quieran adentrarse en la medicina y que quieran salvar vidas tengan una opción, no tengan que irse fuera. Son tantas cosas que hablan de nuestra tierra, de nuestra patria, que tú dices momento, dices, Dios mío, ¿cuándo va a cambiarse esto? ¿Cuándo se va a cambiar? Bueno, ese era uno de los momentos, pero también nos había quedado algo pendiente del tema de Guanche, que es lo que quería, porque estamos ya a mitad del apartado. Ah, sí, ¿te acuerdas que el otro día el comentario, lo que puse en la página de la corrección que tú querías hacer sobre no, tus palabras. que bueno, al final, cuando terminé con aquel jaleo, que cogimos a Francisco García Talavera, hablamos de José Manuel Espinel Ceja, cogimos el libro de los guanches inéditos, saltamos al de los apellidos, 69 apellidos canarios, teníamos lo de las embarcaciones de Drago, que por cierto me leí un artículo sobre los canarios que se sienten más canarios que españoles con respecto a las fiestas estas que hubo a nivel en el país. Aparece un comentario de Antonio Tejera Gaspar, por cierto bastante despectivo con respecto de, hay algunos que hablan de la navegación, cosa que no se ha probado, y demás, y bueno, una expresión que tú usas mucho, pues la tuve que utilizar yo el otro día, que puse tantos calderos al fuego que no sabía cuál de ellos atender. Sí. Y hay prioridades que a mí me gusta tener, pero que hay veces, como en ese caso, se me fue un poco de las manos. Sí. Y después ya con tranquilidad en casa, pues el cerebro empieza a ponerlo todo en orden. Uno de los artículos del que comentaba fue esas conocidas queseras de Sonsama. Sí. Que al final se han dado cuenta de que de queseras nada, que esos canalillos están orientados geográficamente en una llanura Teguise, al norte de Arrecife, y que resulta que la investigación que se ha hecho coincide perfectamente con el mismo sistema astronómico que utilizaban los egipcios como calendario solar. Sí. De hecho son 365 canalillos, y después eran pobres, y cada uno de ellos recibe la luz del sol cuando le corresponde. Y no sé, como estábamos hablando de la cueva donde se descubre la agricultura en Fuerteventura, para acá y para allá, pues resulta que cogí a Sonsama y me lo llevé para Fuerteventura, que eso para un ex profesional de turismo es imperdonable. O sea, las cosas, cada cosa está en su sitio. Lo importante de los errores es aprender. Yo siempre se lo digo a los alumnos de lengua inglesa y les digo que si yo quiero que te equivoques, porque eso quiere decir que cuando ves el error, ya tu cabeza dirá, bueno, pues identificas el error y bueno, y es encomiable que después uno también, incluso como es en tu caso, pues lo aclare y lo diga. Pues mira, yo tengo una aclaración y tengo una, en este caso voy a ponerte una banderita con 7 estrellas verdes, que me gusta a mí buscar ruido, en lo que ahí no te pasa nada, porque si la ponemos nosotros no pasa nada. Pues la pongo ahí, ¿sabes para qué? ¿Te acuerdas que el otro día dijiste una de las
catedráticas que ponían duda el hecho de que el pueblo berebere y demás, ¿no? ¿Te acuerdas lo que dijiste, no? Sí, sí, Vale, sí, pues sí, sí. escucha, clasificación de los restos de la lengua guanche según su grado de integración en español, como dije antes, de Marcial Morera. En la página 280 que tengo yo por aquí, dice, aunque por lo general los restos que sobrevivieron en el español de Canarias de la desaparecida lengua bereber, en contra de los estudios que han relacionado el guanche con las lenguas semíticas, el hebreo o el vasco desde la época de los cronistas insulares, se sabe que la lengua o lenguas que hablaba la antigua población de las Islas Canarias eran de la familia camito-bereber. En estas tres islas, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, según señala Abreu Galindo, y también, bueno, nos habla ya de puerco, que de la leche que es ajó, del puerco que es ilfe, bueno, ife, ¿no? Exacto, y ya pues sigue con todo ello. Pero lo que quiero decir yo es que este otro catedrático de lingüística, en este caso de la Universidad de La Laguna, que sí certifica y habla acerca de que la población de las Islas Canarias, pues bueno, proviene su lengua de esta lengua bereber. Así que te das cuenta. Enteramente, enteramente, sí, señor. De hecho, también tocábamos el tema, y ahí también dejé ese caldero hirviendo durante demasiado tiempo. Hay una influencia en lo que es el amasij. Yo prefiero llamarlo amasij. Sí, Para mí sí. bereber es un término despectivo Sí, sí, romano de cierto, cierto, bárbaro, cierto, cierto. salvaje y Sí, demás, y sí. yo me niego a utilizarlo, ¿no? Sí, 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 sí. Era un lenguaje hablado y no escrito. Ujú. De hecho, la escritura que empezaron a utilizar, que es la que podemos ver aquí y allá, es la que se usa hoy en día a nivel rápido, sobre todo por la gente joven, cuando te habla con el WhatsApp, que Sí. para acortar tiempo a la hora de escribir, resulta que ponen consonantes y dejan las vocales fuera. Ujú. Eso se inventó hace miles de años ya, ¿sabes? Sí. Ujú. Y lo encontramos en los grabados tanto aquí como en África. Utilizando solo las consonantes y quitando las vocales te ahorras, porque además tenía que coger un pedazo de obsidiana o una piedra más dura para rayar sobre otra piedra, y no veas tú, a la hora de escribir te metías una semana para hacer lo que haces hoy en día con un bolígrafo en cuestión de 2 minutos. La primera lengua que llega a Europa, lengua escrita y demás, es el fenicio. Los fenicios se asientan en Túnez, Ujú. Cartago se llama, cartagineses, esos que todavía siguen negando a algunos que pudieron andar por aquí, pero que tiran de todos sus libros cartagineses y púnicos para saber dónde están las islas y cómo llegar a ellas, lo simpático de toda esta historia, y ten en cuenta de que las primeras oleadas, yo por lo menos estoy convencido, de llegada a esta tierra fueron de esa zona de Túnez, Libia, por ahí. Y de hecho ahí tienes un calendario egipcio, que es el próximo paso: Túnez, Libia, Egipto, en el orden hacia el este del norte de África, ¿no? Y bueno, es un idioma hablado, de ahí esa palabra que tú usas mucho para referirte a mí, a Musnay o a Sí. Musnao, que Ujú. es el contador de historias, el hombre que transfiere los conocimientos de una generación a la otra, porque no era un idioma escrito. Bueno, pues ahora es un idioma escrito, porque de hecho, mira, no tengo el nombre de él en la cabeza del todo, Mahomet, sé que es uno, no sé si era el nombre o el apellido, en este Ujú. caso filólogo norteafricano de origen masijio, que cogió el hombre este idioma y lo puso al día. Puso al día, quiero decir, porque tuvo que modernizar unos términos que no existían y demás, como en todos los idiomas antiguos. Y existe, hoy en día puede usted coger en internet o pillar un libro o hablar con Pablo de Luca y aprender a hablar amasij. Sí. Ujú. Existen unos veintitantos, casi 30 millones de personas, que suena un montón, pero no son tantos, sobre todo si mira bien que estamos hablando entre Mali, Tombuctú y Libia, que es un lugar donde habitan 200 millones de personas, ¿no? Ujú. Pero existe como idioma, o sea que es un idioma que se puede aprender. Que nosotros lo metimos en nuestra forma de hablar, pues muchas palabras sí, y en otros casos, si no las palabras, la pronunciación de alguna de las letras. Eh, el, en el folclore tienes los aires de Lima, de La Palma, lo de este que no sabe ni hablar, Sí.
Y nosotros ponemos hablar hoy en día con J cuando resulta que es con H, porque la H no es muda en ese idioma y sin embargo la seguimos pronunciando. Lo que pasa es que le ponemos la J a la hora de escribirla, pero eso es simplemente otro de los grandes efectos. Coge un buen mapa de Tenerife, no el mapita típico que le damos a los guiris en la recepción de los hoteles. Un buen mapa, el que te compras en una gasolinera o en una buena librería y que lo abres y después no te acuerdas cómo se cierra. Eso, uno de esos. Y extiende el mapa de Tenerife o de las Islas Canarias a lo largo y cógete una regla, un lápiz y una libreta y empieza de cómo se escribe, cómo se lee, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, y cógete todos los nombres que veas en esos mapas. Y para no complicarte, empieza con el de Tenerife, desde la punta de Teno hasta la punta de Anaga, y te darás cuenta de que más de la mitad de las palabras que aparecen en ese mapa no son de origen español. Pues mírense ustedes, ¿eh? Llegamos casi a los 30 minutos, es tremendo, se nos pasa el tiempo volando, Isidro. Hablar de esto no hay duda que bueno, esos calderos seguirán. Una charla cuando es entretenida. Además, a mí me gusta el potajito recocho, ¿sabes? ¿No? Cuando dice que ese potajito que está, Lali tiene otra palabra para decir que casi está quemadito. Y yo recuerdo que don Manuel Álvarez Méndez, el marqués, decía, a mí me gusta ese saborcito medio quemón, medio quemadillo, ¿no? Bueno, que se queda pegadito en el fondo del caldero. Sí. Yo soy más bien de un tumbito, ¿sabes? Sí, también, hombre, un tumbito. Sí, para sentar las madres después al día después del tremendo amasijo de gofio y vino y carne. Estos días que hemos recibido la noticia, estoy estudiándola, que dice que si alguno o los tres de los 20 que estuvieron aquí subieron a Casa Perico, el del Valle, a tomarse un vaso de vino, si eso es verdad y eso se puede conseguir, o por lo menos una foto, imagínate tú, ¿no? que es una de las cosas, ¿no? Oye, aquí fíjense ustedes, en esta página 281 me encuentro la siguiente expresión, guanil, lo de libre, oiga. Sí, señor. O lo de la huchón, oiga. Guanilo, este chiquillo me salió guanilo, decía mi abuela, porque yo cuando brincaba para atrás y para adelante, en mi época hablando de chiquillo, cuando iba para Arafo, me perdía 3 meses en Arafo, en aquel barranco, con mi abuelita, y oí la palabra por primera vez, pero eran cosas de vieja, y resulta que con el paso del tiempo me encuentro con la frase de animal salvaje, animal suelto, animal que no obedece. Y después tenemos a este reño que deja en una publicación escrita, las cabras son como las personas. Sí. Los hay mansas y los hay que no obedecen, que no entran por vereda, o sea, insurreta era la palabra. Esa era la palabra. Pues de ahí el huchón guanil, porque el derecho a opinar, el derecho a tener eso, tu propia opinión, el derecho a discutir civilizadamente, sin insultar, para intercambiar conocimientos, lo tenemos todos. Eso sí, hay animalitos, sin ánimo de insultar a los que deberíamos llamar animales de verdad, que es lo que lo son, pero hay animalitos de 2 piernas que no hay manera de entrar en una inteligente discusión con ellos, porque el fanatismo les puede, ¿no? Y ese fanatismo que ha surgido en el mundo del fútbol, en el mundo de la política, de esa que dijimos hace un rato al comienzo de esta charla de que no íbamos a tocarla, e incluso en el mundo de la religión, porque acuérdate de que las guerras más sangrientas en la historia de la humanidad han sido todas en nombre de Dios, ¿sabes? Bueno, pues nosotros desde aquí agradecer como siempre a nuestro Amusnao, Amusnay, como quieran ustedes, Isidro Cedrés. Llegamos al TEMI, que es el punto culminante, según dice, extremo linde con predominio de verticalidad, en este caso recogido por también catedrático, Marcial Morera. Y bueno, te voy a mandar el documento para que lo puedas. Mándamelo porque ya tengo sed del artículo ese, ya quiero ponerme a ello y bueno, sí, pues mira, si le metemos mano y demás, lo que hacemos es lo compartimos con la gente que nos oye, que es el deber que tenemos. Aprender es para poderlo transmitir. Pues te despido con un tema musical, letra del amigo Álvaro Hernández Díaz, grabado por en este caso la Parranda de la Fusión, que está con Ángel Luis, que por cierto viene a continuación dentro de un ratito con Carmelo para hablar y seguir hablando de folclore. Sí, me le quedo escuchando a Ángel Luis también, tiene mucho y bueno que decir. Y después seguiremos con más cuestiones, y esto es de Ico del Alto, ese Ico del Alto alzado, donde, bueno, en julio esperemos que también nos dejen estar allí recordando, como no, a Ventor.
A Ángel Luis, un abrazo. Un abrazo, venga, Isidro. Bueno, un abrazo virtual, sí. pero un abrazo. Hasta la semana que viene. Venga. Venga. Salud, gracias.